se aplica en física médica. Y vamos a tratar de ir lo más despacio que podamos porque me interesa esta parte fundamental. He separado en tres partes. Las llamadas magnitudes de campo, ¿no? Vamos a definir cada una de ellas, luego los coeficientes de interacción y luego las unidades, las llamadas magnitudes dosimétricas. Ahora no se usa mucho el término magnitud, cantidad física, nos hemos acostumbrado a decir magnitud, pero ahora más en la literatura aparece la cantidad física, ¿no? Cantidad física correspondiente. ¿Cuál es el modelo ideal? Antiguamente era un área de sección transversal que podía ser rectangular o circular, a través de la cual asumíamos que pasaba una serie de, ¿no? Atravesaba una serie de partículas, ¿no? O partículas con carga o sin carga, pueden ser fotones o pueden ser partículas cargadas, ¿no? Y entonces esa superficie tenía un área determinada, entonces nosotros asumíamos, ¿no? Cantidad de partículas por unidad de área y por unidad de tiempo. El modelo actual es una esfera que tiene una sección transversal mayor, la que pasa por el mayor diámetro, por supuesto, del centro de la esfera, y que tiene la capacidad, según este modelo, de orientarse de manera diferente. Pues ya no está fija, es completamente, en el modelo es dinámico. De tal manera que yo puedo esta esfera colocarla en un campo, digamos un campo asociado con un flujo de fotones o de partículas, y entonces ese campo puede tener aleatoriedad en cuanto a la dirección de las partículas, ¿no? Ese puede ser isotrópico, puede tener cualquier dirección, y entonces si la partícula llega así, entonces el modelo determinaría que esta área tendría que colocarse de manera frontal a la partícula. Si la partícula llega así, entonces esta área se toma en cuenta perpendicular, obviamente, a la dirección de la partícula. De conclusión, es una esfera de área diferencial de A, volumen diferencial de B en todo caso, con una sección transversal, como esta, de la sección transversal, que afronta las diferentes partículas que llevan en diferentes direcciones. Ahora, por supuesto, ese es el modelo que trata de impulsar, que ha tratado de impulsar ya hace muchos años, ya, yo diría más de 30 años, quizás un poquito más, pero todavía se puede crear un modelo simplemente estático, ¿no? Para poder entender cómo es que un grupo de partículas lo atraviesa en un tiempo determinado, ¿no? Para un área determinada, ¿no? Se podría dar. Por eso es que nosotros podemos decir que si definimos como diferencial de n el número de partículas emitidas, transferidas o recibidas, ¿no? Porque yo puedo colocar aquí el punto de interés y estamos hablando de un campo de partículas que llegan desde fuera hacia adentro, ¿no? Sería, digamos, el punto de recepción, que en este caso sería recibida. Si aquí estaría la fuente, entonces yo estoy hablando de una fuente que emite de forma isotrópica partículas. Entonces en ese caso estamos hablando de emitida. Y si considero simplemente la sección transversal y hablo de un campo de partículas que la atraviesan, entonces puedo hablar de partículas transferidas. Así funciona el modelo. Para la mayoría de textos, digamos, algo serio, ¿no? Entonces hablamos, esta es una premisa diferencial en el número de partículas emitidas, transferidas o recibidas que penetra una esfera centrada en P, cuya área de sección transversal es diferencial de A, teniendo en cuenta que esta diferencial de A es cambiante, dinámica. Si yo asumo eso, entonces yo puedo definir formalmente la fluencia de partículas. La fluencia de partículas. En este caso, la fluencia de partículas sería el número de partículas que atraviesan esa área de sección transversal por unidad de área. Por unidad de área, ¿no? Entonces ya formalmente, cantidad de partículas que atraviesan puede ser que son recibidas, que son emitidas, que son transferidas. Yo voy a tratar de emplear el término, me parece más práctico, de la cantidad de partículas que atraviesan el área.
atraviesa, por unidad de área. Por supuesto, significaría, esto es adimensional, entonces podría yo trabajarlo por metro cuadrado o por centímetro cuadrado, es decir, sobre metro cuadrado o sobre centímetro cuadrado. Ese es el modelo. Ya tenemos la fluencia de partículas, la vamos a representar por esta phi, así, mayúscula. Y siempre, toda cantidad física siempre va a tener en dosimetría, en física médica, en física de radiaciones, va a tener su tasa. Su tasa. Eso significa que podemos definir la variación de esta fluencia de partículas con respecto al tiempo. La variación, ¿no?, el número de partículas con respecto al tiempo. La variación de la fluencia con respecto al tiempo. La podemos representar así, con su puntito arriba de esta, como derivada, ¿se acuerdan? O con en algunos textos la presentan como minúscula acá. Sí, minúscula. En resumen sería, ¿no?, el número de partículas que atravesarían, ¿no?, la sección transversal de la esfera por unidad de área y por unidad de tiempo. En resumen. Eso significaría que la unidad correspondiente sería 1 sobre metro cuadrado segundo, el denominador. Puede ser también centímetros cuadrados segundo, el denominador, porque el numerador es adimensional. A esto se le conoce como tasa de fluencia. De fluencia, por ejemplo, aquí sería tasa de fluencia. Entonces, para los problemas sería, ¿no?, determinar la tasa de fluencia o determinar la fluencia de partículas, tienen que aclarar, ¿no?, de partículas, porque puede ser también que nos esté pidiendo de energía. En este caso, de partículas, lo deben aclarar, fluencia de partículas o tasa de fluencia de partículas. Esto podría ser en la práctica que 10 a la 12 fotones, una fuente que irradia 10 a la 12 fotones, ¿no? Ese sería el número de partículas emitidas por la fuente, transferidas a estas áreas de sección transversal. Por unidad de área, porque tendría que completar la idea, ¿no?, por unidad de área, por unidad de tiempo. Y aquí está la fluencia, pero ahora la fluencia de energía. Yo puedo acá hacer una consideración, ¿no? Si hay, sobre todo se puede hacer, es más fácil si yo tomo en cuenta que son fotones monoenergéticos. Si fueran fotones monoenergéticos, entonces estoy hablando de 10 a la 18 fotones, y yo asumo que cada fotón tiene una energía, por ejemplo, de 1 metro, por decirles algo, ¿no? Entonces yo sé que multiplicando la energía de cada fotón por el número de fotones, voy a tener la cantidad de energía total, ¿no es cierto? Eso es obvio. Entonces, en ese caso, nosotros aquí estamos contemplando, ¿no?, esa posibilidad, ¿no? Podría ser para fotones energéticos que rectas por n por n. De tal manera que inclusive E saldría como constante, porque se supone que todos los fotones tendrían la misma energía, y podríamos tener básicamente E por la fluencia de partículas. Pero en este caso estamos definiendo de manera general la fluencia de energía, de esta manera, otra vez por unidad de área. En este caso ya no es adimensional el numerador, sería el numerador joules sobre metro cuadrado, y también tiene su correspondiente tasa de fluencia, pero lo tienen que aclarar, ¿no?, tasa de fluencia de energía, ¿no? Tasa de fluencia de energía, que es la variación de la fluencia de energía por respecto al tiempo. Y en ese caso ya sería unidad de energía en el numerador, y en el denominador metro cuadrado segundo. Aunque también puede ser centímetros cuadrados segundo. Yo sobre el tiempo puede ser wax sobre metro cuadrado o wax sobre centímetro cuadrado. Correcto, ¿vale? Todas esas posibilidades. En ese caso me tienen que dar de datos la cantidad de fotones, si fuera el caso de fotones, y la cantidad de energía de cada fotón. Y fácil, en todo caso, si no fueran monoenergéticos, simplemente hay que integrarlo con respecto a la energía. Y para barrer con el campo, en el caso de los rayos X. Tampoco es problema, no es problema complicado, ¿no? Se establecería una integral y se solucionaría la integral de la función correspondiente. No hay problema. Ya tenemos entonces, recordar, tenemos fluencia de partículas, tasa de fluencia de partículas, fluencia de energía y tasa de fluencia de energía. En algunos textos le llaman acá densidad de flujo. Densidad de flujo. Lo van a encontrar como densidad de flujo. Tiene la misma notación, todo,
densidad de flujo de energía y de densidad de flujo de partículas. Yo le he puesto acá partículas, pero muchos acá a secas, más densidad de flujo. Hay una película ahí de diferentes escuelas, ¿no? que tratan que abordan el tema. Pero ya tenemos nosotros definido esto. El que más se usa es este, es el que más usamos porque es energía. Y eso es lo que generalmente voy a utilizar porque una de las cantidades físicas fundamentales de la dosimetría es la dosis absorbida. Entonces, si yo quiero llegar a la dosis absorbida, es energía. Por eso es que debo partir de la fluencia de energía muchas veces. O en todo caso, debo tener las condiciones para que yo pueda determinar entonces la fluencia de energía. Obviamente también yo podría, sin tener en cuenta, hay literatura en la cual, sin tener en cuenta el área determinada, yo podría hablar simplemente del flujo de partículas, flujo nada más, considerando el número de partículas por unidad de tiempo. O también podría considerar el flujo de energía por unidad de tiempo, ¿no? Repito, sin tener en cuenta el área. En la literatura existe también y la he colocado acá para que no haya confusión. Esto es flujo de partículas, flujo de energía, por las unidades por partículas. Bueno, por supuesto, decía yo que no necesariamente no necesariamente vamos a hablar siempre de fotones, de fotones de rayo gamma, y tienen energías discretas muchas veces. Puede ser que hablemos de un flujo o una afluencia de rayos X y hablemos de la parte continua de los rayos X. Vamos a tener una clase especialmente para analizar el efecto discreto y el efecto continuo de los rayos X producidos, el tipo de rayos X, entonces podemos tener un abanico de energías. Un abanico de energías en ese haz de fotones. ¿Sí? Por eso es que yo podría entonces considerar lo que se conoce como una distribución diferencial de partículas, puede ser de partículas, esto tenemos que hacer de partículas, y esa distribución diferencial de energía, por supuesto, ¿no? Puede ser expresada de esta manera, y para encontrar la respuesta, la solución a esto, obviamente tengo que, si es un abanico, si es un rango, tengo que integrarlo respecto a todo ese rango de energía. Entonces, este flujo de partículas tendría que estar asociado a ese espectro, a ese rango de energías, y de tal manera que yo pueda integrar desde la menor energía hasta la máxima energía y hallar una solución. A esta integral, esta distribución diferencial para el caso de partículas, sería la solución y la respuesta que yo obtendría al considerar ese haz, en este caso, este haz asociado con un espectro continuo de rayos X. Generalmente son rayos X. Hay forma de solucionar esto para fotones y para rayos X. En su momento lo vamos a expresar, ¿no? Pero en todo caso, estas son las cantidades expresadas de la manera más general. Hay que tomar en cuenta solamente esta, la distribución diferencial de energía. Hay otras adicionales, pero estas son las que me interesan. Y luego de definir estas magnitudes de campo, entonces hay la necesidad de correlacionar estas magnitudes de campo con lo que se conoce como magnitudes de interacción. Magnitudes de interacción. Si yo tengo una cantidad, por ejemplo, una cantidad de energía que emite una fuente, cantidad de energía, y le coloco a un atenuador, ustedes saben que hay la posibilidad de colocar una barrera, un atenuador, entonces esa cantidad de energía atraviesa el atenuador y hay una cantidad de esa energía que es atenuada, ¿correcto? ¿Y quién es el ente que me dice qué cantidad de energía es atenuada?
¿Se acuerdan que nosotros hemos, y yo adrede definido los coeficientes de atenuación lineal como la fracción de energía? Es una fracción de energía. ¿La fracción de quién? De la emitida por la fuente. Entonces, si yo ya he definido, ahorita todavía no lo estoy relacionando, pero ya tenemos la idea de que si yo estoy definiendo un flujo de energía, una fracción de esa energía va a ser atenuada y otra fracción va a atravesar sin ser atenuada. Y entonces, ¿para qué me sirven esos coeficientes? Justamente para eso. El coeficiente de atenuación másico, el másico, es el que me dice la fracción de partículas, en este caso estamos hablando de fotones, ¿no? Nosotros hemos definido de ahí para fotones, empezamos para fotones de rayo gamma y fotones de rayos X, y en este caso la fracción de partículas sin carga que implementa interacciones al atravesar una distancia determinada. En un material de densidad ρ, estamos hablando de masa. Nosotros ya hemos caracterizado, como no, la probabilidad, ¿no?, de ocurrencia del efecto con respecto al, en este caso, definido sería con respecto al grosor del atenuador y a la densidad del medio. Lo hemos trabajado así también. Y ahora esto hay que agregarlo a la tasa de fluencia de energía. Las unidades correspondientes las hemos trabajado nosotros, recuerden, en centímetros cuadrados sobre gramos, nos usamos mucho esa notación, les mostré tablas inclusive, pero podría, en el sistema intermedio podría expresarse en metros cuadrados sobre kilogramos, no hay problema. Les mostré tablas y también en la clase anterior expusimos cómo es que este coeficiente de atenuación lineal se puede descomponer en diferentes tipos de interacción. Fotorail, fotoeléctrica, con construcción de pares. Este es el macro, digamos, ¿no? Esta es la sumatoria de todas ellas, ¿no? Ahora, claro, una cantidad de energía se atenúa, pero esa cantidad de energía que se atenúa en la barrera, se atenúa, una parte es transferida al material. Esto es importante, una parte es transferida, pero no toda la energía que se atenúa, no toda es transferida al material. Nosotros hemos hablado ya, hemos adelantado que una parte se transfiere y otra parte sale como radiación de frenado, ¿se acuerdan? Radiación de frenado. Entonces tenemos que definir un coeficiente de transferencia, ahora máximo también, de energía, para poder diferenciar lo que se atenúa de lo que queda, para luego diferenciar lo que sale como radiación de frenado. Entonces aquí está, acá lo formalizo, coeficiente de transferencia de energía máximo, con la misma notación, solamente que acá le ponemos D de transferencia, Y este coeficiente máximo de transferencia de energía va a tener el mismo formato que esto. También es una probabilidad de ocurrencia, con respecto al grosor también. Finalmente tenemos aquí transferencia de energía, tenemos la densidad, tenemos el grosor del material ahí asociados a la definición. Unidades, esto también se puede definir como centímetros cuadrados sobre gramo, igual que esto, metros cuadrados sobre kilogramo. Ya tengo los dos definidos, ¿no?, el de atenuación y el de transferencia. Y necesitamos ahora relacionarlo con el flujo de partículas o el flujo de energía. Que podría ser también la tasa de fluencia de partículas, la tasa de fluencia de energía, podría ser. En este caso estamos hablando del flujo de partículas, el flujo de energía. Si a este flujo de energía que sale de la fuente, yo lo multiplico por este coeficiente máximo de transferencia de energía, lo que voy a obtener es la energía transferida al material por unidad de masa. La energía transferida al material, al volumen del material correspondiente por unidad de masa. Puede ser un material orgánico, puede ser un material inorgánico. Pero esto ya me da, si hay de 100 unidades de energía,
digamos que esto represente el 80%, ¿no? El 80% de los 100 se transfiere al material. En ese sentido hay que tomarlo. Una fracción. ¿Ah? Y en este caso, bueno, esto para energía, ya ustedes saben que podrían, ¿no?, expresar también esta fluencia de energía a través del número de partículas por la energía de cada partícula, ¿no? Esto nos daría esta cantidad. Esta cantidad. La cantidad de energía que se transfiere al material, ¿cómo puedo tener una idea, ¿no? ¿Cómo puedo esquematizar? Pues, para el caso de fotones, vamos a hacer para el caso de fotones, ejemplo. Una cantidad de fotones llegan e interactúan con un volumen de un material. ¿Qué es lo primero que hace esa cantidad de fotones? Interactúa, choca, colisiona con los electrones, fundamentalmente. Primero con los electrones. Ya saben ustedes, los electrones de la periferia del átomo, a través de cualquiera de los efectos. Le entrega energía cinética. ¿Correcto? Le entrega energía cinética. La suma de las energías cinéticas está asociada con la energía transferida. Ahora, ¿qué pasa con esas energías que son transferidas fundamentalmente a los electrones de la periferia de los átomos? No todas se quedan en el material. Una parte de esa energía es efectivamente impartida al material, pero ya les decía, hay otra parte que sale como radiación de frenado cuando interactúa con los núcleos. ¿Correcto? Una parte sale como radiación de frenado y otra parte queda. Entonces, este coeficiente está asociado básicamente con la energía que queda en el material, que es absorbida por el material. Y se dice absorbida localmente porque estamos hablando, para toda definición, de un volumen muy pequeño del material en el cual yo estoy definiendo mi cantidad física. Entonces, absorbida localmente el medio significa todo lo que en ese volumen se absorba. Si hay una energía que sale de ese volumen, ya no es localmente absorbida, ya es absorbida fuera del volumen. Entonces, a eso me refiero con esta cantidad, ¿no? Es otra vez una fracción de la energía SUM, referente a la energía absorbida por el material. Y como yo le decía, esto es una parte. Se transfiere algo, una cantidad se transfiere, una parte queda en el material y otra parte sale como radiación de frenado. ¿Cuál es la que queda en el material? Entonces yo puedo establecer una igualdad, ¿no? Lo que es absorbido en el material es una parte de lo que se transfiere al material. Esto estaría asociado con la energía cinética, la primaria, la que interacciona cuando los fotones interactúan con los electrones, y esos electrones van a generar colisiones, pueden ser colisiones, es decir, excitación, ionización y radiación de frenado. Entonces, ¿cómo yo igualo estas cantidades? A través de esta G. Se define esta G como la fracción de energía de las partículas secundarias, o sea, después del proceso, que es perdida como radiación de frenado. Ahí, más o menos la cosa va por acá, ¿no? Si G fuera un cuarto, por ponerle un número, si G fuera un cuarto de la energía se va a perder como radiación de frenado. Entonces, 1 menos un cuarto, ¿cuánto sería? 3 cuartos. 3 cuartos. 3 cuartos van a quedar, 3 cuartos de esta energía transferida inicialmente van a quedar como energía absorbida. ¿Correcto? 3 cuartos quedan como energía absorbida y un cuarto se va del volumen. Se va como radiación de frenado, como radiación electromagnética, se pierde en otras palabras. Entonces, si yo quiero relacionar, repito, lo que es absorbido con lo que ha sido transferido, entonces tengo que usar esta fracción. 1 menos G. Claro,
que en la práctica es pequeña, dependiendo obviamente de la energía de los fotones. Si los fotones tienen una alta energía, entonces obviamente esto va siendo más importante. Entonces, depende, yo tengo que evaluar cuánto vale qué. En el caso más exagerado, si se quiere, yo podría, por razones de protección radiológica, evaluar y decir, bueno, yo quiero más o menos calcular cuál es la energía absorbida. Entonces, yo puedo decir, bueno, hagamos que cero. Hagamos que cero. Entonces, en ese caso, si yo considero que esté prácticamente despreciable, entonces la energía absorbida es la energía transferida. ¿Cierto? La energía que es absorbida por material es energía transferida. No olviden el contexto, ¿eh? Yo estoy hablando de fotones que llegan a interactuar con el material. Lo primero que hacen es entregar energía cinética a electrones. Lo primero que hacen. Entonces, la suma de esas energías cinéticas está asociada con esta cantidad. Entonces, sacan electrones en cantidad. El primer evento que hacen es sacar electrones. Y ahora, esos electrones obviamente interactúan con otros electrones o con núcleos. Cuando interactúan con otros electrones, casi la mayoría se queda en material. Pero cuando interactúan los electrones con núcleos, eso se pierde, se va. ¿Correcto? Por eso es que no son iguales en la práctica, no son iguales. Podría considerar iguales bajo cierta aproximación, pero en la práctica no son iguales. Entonces, no pierdan el contexto, ¿eh? Fotones que llegan, interactúan con material, extraen electrones por colisión, y esos electrones interactúan con otros electrones, porque no estamos hablando solamente de una cantidad pequeña de átomos, ¿no? Se supone que esos átomos tienen electrones que interactúan con otros átomos del material, ¿no? Van interactuando con otros átomos, hasta que son completamente frenados. Entonces, queda claro quién es G. Siendo G la fracción de la energía de las partículas secundarias es medida como razón de frenado. 1 menos G es lo que queda entonces. 1 menos G es lo que queda. Como es una fracción, entonces si hablamos de una fracción de esta cantidad, entonces esa fracción de esa cantidad es lo que es absorbible. No tengo más cómo explicarlo. A no ser que tengan alguna duda y volvemos a repetir el criterio. Vamos a tratar de seguir y luego regresar. Aquí están otra vez, ¿no? Curvas de interés, valor del coeficiente másico de absorción. Nosotros mostramos curvas de coeficientes máximos de atenuación, pero también hay de transferencia y también hay de absorción. Para cada material. No olviden que estas cantidades físicas dependen, o coeficientes de interacción dependen del material. De cada material tendrá su respectiva curva, ¿no? Plomo, uranio, cobre, plata, fierro, aluminio, ¿verdad? Y obviamente también depende, siempre dijimos, ¿no? del Z, del material, y también depende de la energía del fotón. Entonces también aquí está obviamente la energía en medio. Entonces, si yo quiero seleccionar para una energía determinada y un material determinado, yo tengo el respectivo coeficiente máximo de absorción. Quiero, para esta energía, convierto los F, los electronvolt, lo que fuera, a MEC, ¿no? Como ya ustedes saben, interactúo con la curva correspondiente, vamos a poner que quiere el plomo, que ahí trazo una perpendicular y este sería el valor del coeficiente máximo de absorción de energía. Si yo tengo gráficas, uso las gráficas. Si no tengo tablas, si tengo tablas, puedo poner las tablas directamente. No sé si ustedes se acuerdan cuando nosotros sacamos tablas para los coeficientes de atenuación, al costado había otra columna y decía absorción. Hay absorción y de transferencia, pero recuerdo que la que decía era absorción. Esas son las. Entonces hay tablas también que nos señalan directamente para cada valor de energía y para cada material los correspondientes coeficientes de absorción, ¿no? Máximos, generalmente los máximos. Y acá hay valores de G, miren como valores de G para cada material, ¿no? Y para cada valor de energía también nos lo muestran acá en esta tabla, tomados de estos autores, los físicos experimentales. Tienen valores acá.
Como ustedes pueden ver, en algunos casos, para altas energías, esto es importante, ¿no? Pero para estos valores de energía, prácticamente 0.0, es una milésima, o 2 milésimas, probabilidad. Se va a ser más importante, que bien, dependiendo también del material. Y ahora, completamos la idea, yo creo que podemos reconocerla un poco más con respecto a las magnitudes dosimétricas. La primera magnitud dosimétrica en la actualidad de relevancia, de importancia, es el kerma. Ha aparecido también el SEMA, no la voy a tomar en cuenta, voy a tomar solamente en cuenta el kerma, o la kerma, la exposición y la dosis absorbida. Dosis equivalente y dosis efectiva se lo dejo para que en el curso de ecuación radiológica la definan, porque es propia de ecuación radiológica. Pero ahí le doy como tarea también, si no la definen, tienen que definirla, ¿no? Y si no, revisamos acá en otra clase y la definimos. Una tiene que ver con el tipo de radiación, un factor de ponderación de la dosis absorbida por tipo de radiación, y la otra tiene que ver con el tejido. Hay un factor de ponderación del tejido para definir la dosis efectiva. Pero bueno, regresemos a nuestro tema, ¿no? Kerma, la kerma puede ser, ¿no? Porque en realidad es un acrónimo de energía cinética liberada en la materia. Entonces, si es energía cinética, digo, ¿el energía cinética o la energía cinética? Para mí sería la energía cinética. Entonces, yo veo que la mayoría de literatura dicen el kerma y otros de forma correcta dicen la kerma. Y otros se evitan, dicen kerma nada más directamente. En todo caso, representa la suma, aquí fíjense bien, en la suma de las energías cinéticas iniciales de todas las partículas cargadas liberadas por las partículas no cargadas por unidad de masa. Aquí hay bastante información, porque así está definido en todos los documentos importantes a nivel internacional, ¿no? ILICRU, la Comisión Internacional de Unidades, Medidas Radiológicas, todos los papers ahí asociados definen los formales, ¿no? No es que yo esté inventando, ni son mis propias palabras, entonces de alguna manera directamente de esos manuales. Entonces, representa la suma de las energías cinéticas iniciales. Yo no puedo cuestionar esto porque ha sido definido. Ha sido definido por un grupo de científicos en congresos internacionales. Suma de las energías cinéticas iniciales de todas las partículas cargadas. Partículas cargadas. Son partículas cargadas que podemos considerar. Electrones. No hay otra alternativa. Electrones en los átomos con los cuales interactúa la radiación. Ahora dice, liberadas por partículas indirectamente ionizantes. ¿Quiénes son partículas indirectamente ionizantes? Rayos X y rayos gamma. Fotones. Rayos X o rayos gamma. Entonces aquí me está definido, acá me está dando una limitación. Acá me dice que el kerma solamente está definido para fotones. Para fotones. No hay kerma de electrones. Solamente la kerma está definido para fotones que interactúan con materiales. Cualquier material, porque cualquier material tiene electrones. Y acá dice, claro, la suma de las energías cinéticas de todas las partículas cargadas y liberadas por las partículas, ¿no?, indirectamente ionizadas, los fotones, en una masa, en un diferencial de volumen o un diferencial de masa. ¿Ya? Ahí está claro entonces, ¿eh? Si yo les pregunto entonces, ¿la kerma está definido para electrones? ¿Sí o no? No. El kerma está definido para quiénes? Para fotones, le pongo alternativa, fotones, rayos X, partículas alfa, partículas beta. Yo tendría que marcar fotones, ¿no?, rayos X o rayos gamma, ¿no?, los dos, rayos X. Vamos a continuación a definir una cantidad física que es solamente para aire. No se define para un material. En cambio acá sí, porque electrones tienen el aire, el agua, el tejido, el plomo, todo tiene electrones. Entonces esto está definido para fotones en cualquier medio. En cualquier medio. Ya, ahí hay una acotación importante, ¿eh? Importante. Entonces yo les pregunto, todos tienen que decirme
esas limitaciones de la quema. ¿Cómo se define? Como energía transferida por unidad de masa. Ahí está bien claro, acá está el ETR, lo que acabamos de hablar, ¿no? Es la energía transferida, la inicial. No todo se va a quedar en el material, pero es la energía que ha sido transferida por fotones hacia los primeros electrones. Apenas ha interactuado, ya ha entregado energía cinética. La suma de todas esas energías cinéticas es la quema, por unidad de masa. ¿Correcto? Ahí se entiende bien eso. Ahora sí, yo creo que se entiende un poquito mejor. Entonces acá el gráfico me dice, ¿no? Electrones. Ahí está, electrones. Entonces fotones interactúan. Lo primero que hacen con estos electrones, le entregan energía cinética. La suma de todas las energías cinéticas, de todas estas partículas liberadas por estos fotones, es la quema. Ahora, lo que pasa a continuación es otra cosa. Lo que pase con estos electrones primarios, con los efectos secundarios, es otra cosa. No tiene nada que ver acá. Solamente estoy hablando de esta primera interacción. Porque acá hay una consecuencia, ¿no? La quema se puede, como siguiente proceso, puede dividirse en dos procesos, ¿no? En un proceso de colisión, porque estos electrones pueden colisionar con otros electrones mediante ionización y excitación, o pueden interactuar estos electrones con los núcleos de los átomos del volumen determinado y emitir radiación. Es una consecuencia ya, pasa después. La quema está asociada con esto, con esta primera impresión. ¿Ya? Entonces, las unidades tienen que ser unidades de energía, porque energía cinética por unidad de masa, entonces joules sobre kilogramo. En la actualidad, esa cantidad antes era el RAC. Bueno, en desuso, ¿no? Lo que ahora es válido es que es joule sobre kilogramo. Y el joule sobre kilogramo se denomina Gray. Un Gray. Entonces, la unidad de la quema es el Gray. ¿Qué cosa es un Gray? Un joule sobre kilogramo. Por supuesto, también existe la tasa de Kerman. Toda cantidad física también se evalúa con respecto al tiempo. Los aparatos generalmente ustedes han visto que tienen por minuto o por segundo, entonces con respecto al tiempo, miden tasa. Ahí existe la tasa de Kerman. La tasa de Kerman se define como la variación del Kerman con respecto al tiempo. En ese caso será Gray por segundo, que significa joule sobre kilogramo segundo. Joule sobre kilogramo. Esa es la quema. La quema. Cuando una haz de radiación de fotones, ya sea de rayos X o rayos gamma, deposita su energía en un medio. Pero acá lo que le quiere decir es, lo que he querido yo acá manifestar, es el siguiente proceso, ¿no? He querido aclarar lo que les acabo de decir aquí y manifestar que la energía de los fotones luego es transformada en energía cinética de partículas cargadas. Bueno, esa es la quema, hasta ahí es la quema. Hasta acá se está definiendo otra vez la quema, ¿no? La quema es la energía de los fotones, es transformada en energía cinética, es la quema, de partículas cargadas que son liberadas en el material, se pone en el volumen determinado. Hasta aquí la quema. Aquí es lo que quiero aclarar, el efecto secundario. Las partículas cargadas liberadas, que se conoce como la radiación secundaria, depositan su energía en el medio por ionización y excitación o producen radiaciones frenadas. He querido aclarar luego en el punto 2 eso. En el punto 1 es más lo mismo, lo que acabo de decir. En el punto 2 es lo que trato de aclarar. Ahora, aquí está definido la quema, ¿no? Pero si yo quisiera cuantificar la cantidad de energía que es transferida al medio, ¿puedo o no puedo utilizar esto? Esto deviene de la fuente, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan?
tasa bueno, acá no hay tasa, fluencia de energía. Fluencia es una cantidad de energía. Vamos a poner 100 unidades de energía, 100 joules, ejemplo. Entonces, de los 100 joules hay una fracción que es transferida como energía cinética. Y esa es que la quema. Entonces, quiere decir que en un ejercicio yo le puedo pedir, calcúleme la quema. Entonces, para plomo, para fotones de 100 MeV, por ejemplo. Entonces, con los fotones de 100 MeV, ustedes pueden hallar en tablas el coeficiente de transferencia máximo, ¿cierto? Tienen ese dato. Y esto tendría que, o lo doy directa o indirectamente. Esto podría ser, no sé, para 10 a la 14 partículas, para 10 a la 14 fotones de tanto energía. O le doy directamente la fluencia de energía, tiene tal valor. Pero lo importante es que ustedes tienen que combinar estas dos cantidades para que tengan la energía transferida. Eso es para cuantificar. Aquí le decía yo al inicio que de repente soy redundante, pero queriendo, ¿no? Que quede el concepto, una parte importante de la energía cinética inicial de los electrones en material de bajo número atómico se pierde por colisiones inelásticas, ¿no? O en procesos de ionización y excitación con electrones atómicos. Pero luego hay una fracción que cuando es de baja energía, hay una fracción de esa energía que se pierde en procesos reactivos con núcleos atómicos, la famosa reacción de frenado. Cuando esa cantidad es pequeña, esa cantidad que se pierde por reacción de frenado, entonces en ese caso se puede considerar que energía transferida es aproximadamente igual a la energía entregada al medio, más o menos, porque estamos despreciando la cantidad que se pierde con la reacción de frenado. Sobre todo en regiones donde se obtenga un equilibrio electrónico, luego vamos a hablar de cómo es el equilibrio electrónico. Y la energía de las partículas no cargadas, la energía de los fotones, en otras palabras, no sea grande, no sea, perdón, al contrario, sea grande, sea de tal importancia que pueda ocasionar básicamente colisión. Acá lo que trato de manifestar es que debe ser tan importante y más importante que la energía de enlace de las partículas de los electrones que han sido liberados. Pero otra vez queriendo aclarar lo mismo que ya expresado. Acá viene una parte para cuantificar. Y ya les he hablado de esto. Ya entienden ustedes cuando le pongo qué de colisión, qué de radiación. Si en el examen le pongo, ¿no?, esta ecuación e interpreten esto, ya saben ustedes que esto es producto del paso adicional, ¿no? Llevó energía de los fotones a los electrones de los átomos del material con el cual se interactúa, y una parte de esa energía se transfiere como energía cinética, pero el siguiente proceso es ionización y excitación, puede ser acá, y radiación de frenado. Entonces, con los electrones de los átomos, esto es con ilumina. Eso es, ya no creo que ustedes se equivoquen en interpretar esta ecuación. Ahora, esta parte, la parte del kerma que luego se interactúa a través del proceso de colusión, es decir, excitación, ionización, esta parte es lo que está asociada con la absorción de energía, con el coeficiente básico de absorción de energía. ¿Correcto? Porque producto de ionización y excitación es que yo pierdo energía directamente del material. En cambio, la reacción de frenado sería una fracción de la cantidad de energía absorbida por el material. Esto no lo podemos obtener directamente, sino a través de un proceso matemático. Yo aquí para no dejar como tarea que lo averigüen, acá he hecho un intento de llegar a esta expresión a través de estos conceptos. Esto lo hemos definido
busquen la transparencia respectiva. Este es el coeficiente de referencia máximo. Recuerden de 1 menos P, la fracción de energía previa como fracción de frenado, y eso me da la fracción de energía actual. Esto lo acomodo de esta manera. Separo este coeficiente de transferencia y lo que me va a quedar es esto, ¿no? Esto dividido aquí. Luego aquí tengo el proceso posterior al Kerma, colisión y radiación. Este K es, ya acabamos de definir que es una fracción de la fluencia de energía, una fracción, y entonces el G de colisión tiene que ver con la fracción de energía absorbida. Estos dos se reemplazan aquí y se despeja el Kerma de radiación. Ahí está la diferencia. Y cada uno se sustituye por lo que equivale acá. Este, por ejemplo, por lo que equivale. Aquí está, por ejemplo, el más fácil de colisión. El de colisión aquí, ¿cuál es? Es esta. Y aquí el K se puede expresar desde dónde es más fácil. ¿Desde dónde es más fácil expresar el K acá? Es la coeficiente máximo de transferencia, ¿no?, sobre 1 menos P. Este de ahí. ¿Cierto? Que no es otra cosa que esto de aquí multiplicado por esta transferencia. Esta cantidad de energía que llega desde la fuerza. Todo eso. Ya acá no queda más que sacar factor común, la fluencia de energía, los coeficientes máximos de absorción de energía, y me queda esta cantidad. Y luego lo reacomodo, sumo simplemente fracciones y me debe quedar. Entonces ustedes me deben creer cuando yo les digo que el Kerma de colisión se puede expresar en función de una fracción de la fluencia de energía, tal como esta, y que el Kerma de radiación se puede expresar como una fracción de esa fracción. Una fracción de esa fracción. El G sobre 1 menos P, siendo que la fracción de energía se pierde como radiación de freno. Esto entonces lo he obtenido acá. Lo pueden revisar ustedes luego con más detalle. Entonces esto es importante para poder obtener directamente el Kerma de radiación y el Kerma de colisión. No olvidar que G se lo he dado en tablas, y esto también se obtiene de gráficas o de tablas. Creo que de tablas es mucho más sencillo que de gráficas, pero igual se obtiene. Resumen conceptual del Kerma. Preguntas teóricas. La Kerma se define solo para fotones. En realidad se extiende hasta neutrones. Nosotros no nos tocaba acá neutrones, por eso es que lo pongo entre paréntesis, pero básicamente lo consideramos para fotones, es decir, para partículas sin carga, y los neutrones son partículas sin carga, por eso que también se incluye. Pero para fotones, en cualquier tipo de material, resumen. El Kerma sirve para caracterizar indirectamente un campo de fotones en un material, bueno, es redundante con respecto a esta parte. La Kerma es una cantidad física representativa de la energía transferida por unidad de masa a un diferencial de volumen de dicho material. Difiere de la energía absorbida por unidad de masa, obviamente difiere por ese factor de 1 menos T. La igualdad de la energía impartida por unidad de masa y la Kerma es tanto más efectiva, más real, cuanto mejor exista el equilibrio. El equilibrio electrónico, faltó acá, el equilibrio electrónico, el equilibrio de partículas cargadas. Vamos a explicar a continuación esto, qué significa equilibrio electrónico. Y cuando ese equilibrio electrónico se dé, entonces la radiación de frenado es despreciable y la energía de las partículas no cargadas sea grande. Entonces en ese caso la igualdad entre la energía localmente impartida al medio por unidad de masa es prácticamente la Kerma. Y finalmente estas cantidades están definidas básicamente para, en realidad, para un punto, ¿no? Pero bueno, en un punto existe equilibrio de partículas cargadas cuando la fluencia de estas es constante
dentro de las distancias. Ya, acá tiene que ver con el equilibrio electrónico. Esto lo vamos a explicar cuando expliquemos el equilibrio electrónico. La idea del equilibrio electrónico, ¿qué es? ¿No? Yo no puedo depositar energía inmediatamente a través de la interacción de fotones con los electrones. No se puede, porque esos electrones tienen un rango de alcance, a partir del cual recién depositan energía. Entonces, desde la superficie del material, cuando llegan los fotones a la superficie del material, entonces interactúan con los electrones y esos electrones no van a depositar inmediatamente su energía. Esos electrones tienen un alcance, un rango, a partir del cual empiezan a depositar energía. Esa distancia entre la superficie y esa región donde los electrones prácticamente depositan su energía es la región de equilibrio electrónico. Aunque hay que definirlo de manera formal, pero más o menos para que tengan una idea. A partir de ese momento, entonces, se hacen las consideraciones respectivas. Vamos a verlo, yo creo que vamos a verlo, pues vamos a definir, vamos a definir. Segunda cantidad física, la exposición. ¿Qué cosa es la exposición? También formalmente el CRU, Comisión Internacional de Unidades y Medidas Radiológicas, es el valor absoluto, aquí va a coincidir con la mayoría de literatura, es el valor absoluto de la carga total de los iones de un solo tipo, o sea, o positivos o negativos, producidos en aire. Cuando todos los electrones liberados por fotones en un volumen elemental de aire, cuya masa diferencial de aire, son completamente frenados. Es decir, nos está dando dos limitaciones. ¿Cuáles son? La exposición solamente se define para quiénes. Para todas las partículas, según lean ustedes esto, para todas las partículas. Con carga, solo con carga. Solo partículas con carga. Aquí el valor absoluto de la carga de los iones de un solo tipo producidos en aire cuando todos los electrones liberados por fotones, solamente fotones. La exposición está definida solamente para fotones. No hay exposición de electrones, no hay. De partículas alfa no hay. Solamente se define la exposición para fotones. Primera característica. Segunda, o limitada. Segundo dice, es el valor absoluto de la carga total de los iones de un solo tipo producidos en aire. ¿La exposición está definida para hueso? No. Para plomo, no. Solamente para aire. La exposición se define para fotones en aire. ¿Cómo interactúan los fotones en aire? Eso es completamente evidente. Y eso es limitado. Claro, yo puedo decir, la exposición de esa fuente en este punto tiene tal valor, ¿no? Y luego colocarme yo en ese punto y con las correcciones determinar cuál es la dosis absorbida. Pero yo no puedo decir la exposición hacia mi persona de esa fuente tiene tal valor, ¿no? Eso está mal. En el sentido coloquial, uno habla de yo me pongo frente a una fuente, ¿no? Con fines de protección, de repente, me estoy exponiendo, no me pongo, no me debo exponer. Pero en el sentido coloquial término. Pero formalmente definida la exposición es una cantidad física que solamente está definida para fotones en aire. Para fotones en aire, que quede claro. Para fotones en aire. Y esto lean ustedes, que entren a cualquier reporte, ICRU, por ejemplo, ICRU, Comisión Internacional de Unidades y Medidas Radiológicas, a nivel internacional. Y cualquier otro medio, a nivel nacional también, los artículos pertinentes. Entonces, repito una vez más, ese valor absoluto quiere decir que de una sola carga, o positivo o negativa, la cantidad de carga positivo o negativa liberada, es la carga, el total de los iones de un solo signo, ¿no? Positivos o negativos, producidos en aire, cuando todos los electrones liberados por fotones en un volumen de aire cuya masa diferencial de aire son completamente frenados. Es decir, llegan fotones, interactúan con los electrones del aire y producen carga. La suma de toda la carga liberada, hasta que estos electrones son completamente frenados, eso determina la exposición. La
problema, ¿no? Viene el problema de, pero hay una cantidad de carga que sale del volumen. Entonces, como me dicen, se me está diciendo que hasta que sea completamente frenada y se frena fuera del material. Ah, pero esperamos que también haya carga que se produzca dentro del material para electrones que han sido, ¿no?, liberados fuera del volumen, de tal manera que se compense. Esta región en la cual se produce eso, esa compensación, se llama la región de equilibrio electrónico. Y solamente en ese caso, considerando ese equilibrio electrónico, se puede definir la exposición. Se puede definir. No es tan sencillo. Por supuesto, en la carga debe excluirse tanto la ionización que se deba a la reabsorción de la reacción de frenado. Es decir, si acá se libera reacción de frenado y por alguna forma, de alguna manera esa reacción de frenado vuelve acá a interactuar con electrones, eso no se debe considerar. Es reacción que se perdió ya. Una vez que fue emitida la reacción de frenado, esa no se debe contar para la sumatoria de la carga. Debe excluirse, ¿no?, de diferencial de Q, tanto la ionización que se debe a la reabsorción de la reacción de frenado. No, esa reacción de frenado, una vez emitida, sale ya, no se contabiliza. ¿Ya? Y si hay fotones dispersos en el medio y esos también contribuyen a carga, esa también no debe considerarse. No debe considerarse. Yo podría, en algún ejercicio también, ¿no?, manifestar, ¿no?, decirles, ¿no?, que se ha creado, por ejemplo, no sé, empieza a 20 pares de iones, una cantidad de iones. ¿Y cuál es el valor de la exposición? Deben tener en cuenta que si ustedes tienen la cantidad de pares de iones formados en el volumen en cuestión y multiplican por la carga de cada par iónico, la carga de un electrón, entonces van a tener la carga total. Y esa es por unidad de masa, por supuesto. Por ahí coloqué esas acotaciones. Siempre por unidad de masa, por supuesto. De tal manera que inclusive, ¿no?, en la exposición matemáticamente formalmente establecida es la cantidad de carga por unidad de masa. Cantidad de carga total por unidad de masa. Cantidad de carga por unidad de masa. Eso significa que la unidad en el sistema internacional debe ser coulomb sobre kilogramo. Coulomb sobre kilogramo. Ustedes ayer tuvieron un instrumento, creo que fue el Radaler, que tenía Roentgen sobre, ¿no?, por hora, creo, ¿no? El Radaler, el negrito, tenía un modo, ¿no?, tenía cuentas por minuto y luego tenía exposición. El Roentgen, ¿no? Ya, esa unidad es antigua, pero existe, como ustedes pueden ver. Todavía los aparatos la tienen. Entonces, si hay esa necesidad de considerar la unidad antigua, el Roentgen, aquí está la equivalencia. La equivalencia es un Roentgen de 2,58 por 10 a la menos 4 colos sobre kilogramo. Ahí está la equivalencia. Porque hay aparatos, efectivamente, ustedes van a encontrar que tienen toda esa unidad. Ahora, ese aparato se coloca a 1 metro de distancia o a 2 metros y registra. ¿Qué registra? La exposición en aire. La exposición en un volumen de la cámara de aire. Con ese dato, luego yo puedo más o menos evaluar, si yo me coloco en ese punto, cuánto va a ser la dosis absorbida por mi cuerpo. Sobre todo con fines de protección radiológica. Pero no es que esa exposición, ¿no?, yo me coloque directamente y ese valor lo asumo como que yo me estoy poniendo frente a ese valor, ¿no?, porque yo soy un medio, agua, casi un 70%. ¿No? Entonces, y no está definida la exposición para piel, ni para hueso, ni para otro material. Esa es la exposición, y por supuesto, existe la tasa de exposición en unidades de coulomb sobre kilogramo por segundo, o puede ser también por minuto, o puede ser también por hora. No recuerdo exactamente el instrumento que les mostré ayer, si tenía por hora o por minuto, pero tenía exposición, Roentgen. Y finalmente el equilibrio electrónico. El equilibrio electrónico, les acabo de decir, ¿no? Asumimos nosotros, podemos asumir que la cantidad de carga colectada en el volumen en cuestión por
eventos fuera del volumen deben ser compensados por eventos que se han creado en el volumen pero que no han sido frenados completamente en el volumen. Han salido y han librado carga. Entonces esperamos que estas dos cargas, más estas dos cargas, 4 cargas, sean compensadas con estas 4 cargas que salen. Por decirles algo temático. Entonces, ahí, en esa región, se produce el equilibrio. Y vamos a dar unos 6 minutitos de descanso, porque esto yo sé que es engorroso, para que tiren los pies y regresemos para continuar.